comparta la palabra del Señor sin más pérdida de tiempo. Que Dios nos hable a través de usted. Amén, aleluya. Santo es su nombre. ¿Estamos contentos? Amén, gloria a Dios. Dispongámonos entonces, que Dios nos va a hablar en esta noche. Dios les bendiga a todos. Amén. Dios le bendiga. Creo que se acuerdan por el chofar, ¿verdad? Pero hoy no lo traje. Hoy no lo traje, pero lo voy a traer cualquier día. Yo no sé si se acuerda qué fecha estuve por acá. No nos acordamos. Yo no me acuerdo. ¿No se acuerda? No. ¿Quién se acuerda de los que están aquí? Si alguien se acuerda qué fecha, yo le doy un premio hoy. De parte del Señor. Vamos, ¿y el premio? En diciembre. Diciembre, ¿verdad? ¿La fecha? Fíjese que me gozo tanto estar aquí porque la verdad es que si ven a mi hijo grabando eso, al hermano tomando fotos, no, si hay alguien que se siente mal, yo le digo desde ya que no se sienta así. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que no le gusta que le tomen fotos, pero las fotografías, como escribir las fechas, es bien importante porque recuerdo que me tomaron una fotografía con mi hijo. Estaba bien pequeñito, como no caminaba todavía. Y él se tardó un poquito para caminar, entonces sí, porque era un poquito gordito. Entonces sí. Y ahora ya tiene 26 años y en uno de los viajes la encontré y la llevé a pintarla y la puse y se la mandé por internet. Y esa persona, mi hijo mayor, se sintió tan feliz de haber recibido ese regalo, una fotografía cuando él era niño. Entonces yo conservo las fechas, fotografías para acordarme de usted. Por ejemplo, el hermano Cristóbal, me acordaba de él, ¿verdad? Pero de los nombres de los demás no me acordaba. Pero hoy nos vamos a gozar porque el Señor me puso el deseo de recordarme la fecha. Y también no me acordaba, ¿verdad? Así es que no se sienta mal si no se acordaba, pero que era en diciembre fue en diciembre, ¿verdad? Pero la fecha tampoco me acordaba y juntamente con mi esposa queríamos recordarnos de la fecha, pero no lo logré. Pero esa fecha fue bien preciosa porque cada vez que voy a un lugar por primera vez me siento tan bendecido como ustedes no tienen ni idea. Yo ya recibí la bendición con la alabanza, ¿verdad? Amén. Porque estamos siendo preparados para la eternidad, para ir a alabanza por toda una eternidad. Amén. Entonces el que no se deleita en esta alabanza que se está dando aquí, que apenas tienen un pequeño instrumento, ¿verdad? Hay otras iglesias que tienen muchos instrumentos que para mucha bulla se oye, pero también se deleitan. Entonces, pero usted deleítese como se está deleitando porque Dios, ¿verdad?, se agrada de esa alabanza que sale de corazones agradables. ¿Verdad? Entonces la fecha que yo vine, dice que la encontré. Arreglando la habitación, la encontré. Y me gocé. Porque siempre recomiendo que se tome nota de lo que se habla aquí, de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque, por ejemplo, anoche nos acostamos con mi esposa y puse una prédica del pastor general donde el Señor me tiene trabajando en Estados Unidos en la obra y allí había un cántico. Y nos ministró ese cántico, lindo, o sea, entonces qué bonito es tomar nota, esa grabación después yo la voy a estar viendo para deleitarme, por eso grabó la alabanza, porque yo voy a estar quizás un día en mi casa solo escuchando eso, y voy a estar llorando la presencia del Señor, porque hemos cantado bien rico, se sintió la presencia del Señor. Entonces, incline su rostro, vamos a pedir la gracia al Señor para transmitir lo que yo le quiero compartir hoy, porque lo que yo traigo es de parte de Dios y aparte de que le traigo la palabra es comida, ¿verdad? Y yo creo que usted no se acuerda que comió hace 3 semanas, no se acuerda que comió, ¿verdad? Entonces, mucho menos nos vamos a acordar que les prediqué en diciembre, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Cuando atesoramos esa palabra en nuestro corazón, en el momento preciso, el Espíritu
nos trae recuerdo cierta palabrita de lo que los comimos, y lo mismo va a ser hoy, de lo que usted va a atesorar hoy, ¿verdad? Le va a servir, como decía el hermano, jovencito que estaba acá, ¿no? Que nos va a servir para poner en práctica y para compartirle a otros, y esto es rico, comerse la palabra que aquí se comparte. Así es que, vamos a pedir la gracia al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos da de estar aquí compartiendo tu palabra. Te doy gracias, buen Dios, por esta nueva oportunidad que me das de estar aquí frente a mis hermanos con ese deleite tan grande de saber que eres tú el que nos vas a dar a través del Espíritu Santo y a través de mis labios un consejo que va a ser de bendición para nuestro diario vivir en este caminar cristiano. Ya que en el nombre de Jesús te pido que me des la gracia y que me deje entender ante los hermanos. En el nombre de Jesús reprendemos todo aquello que quiera distraer nuestra mente, todo pensamiento negativo, lo echamos fuera de nuestra mente y declaramos la mente de Cristo para atesorar la palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, lo que yo le quería hacer un recuento. Mire que en un cuaderno, ¿se acuerdan? En un cuaderno traje aquí, no traía computadora, no traía la Biblia. Entonces me encontré lo que yo le compartí ese día. Y el Señor me hacía que le recordara un poquito de lo que compartí ese día, ¿verdad? Yo sé que no se va a aburrir porque se lo voy así rapidito, se lo voy a compartir. Lo traía en papel, lo traía aquí, lo traigo aquí. ¿Sabe por qué? Porque una vez yo llevaba la computadora y cuando dije encenderla, nada. Y yo no llevaba copia, nada. Pero la misericordia del Señor es tan grande que me auxilió y salí dando un tema que era el Señor que quería dar. No era lo que yo traía. Entonces, fue el 5 de diciembre de 2012, año pasado, estuve aquí. Dice viaje a Togopala. El tema era aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Ese era el temita que le puse a lo que le compartí. Y estaba en hebreo. Se lo voy a resumir. ¿Me da permiso, pastor? De resumir esto rapidito. Y de allí voy a entrar al temita que Dios ha dado para hoy. Dice, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Como decía el hermano jovencito, esta palabra que se nota aquí para aplicarla a nuestra vida. Y leí en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Leí el 13 también y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que imagínense qué tremendo. Por eso le decía, aprendámonos esto, porque oiga bien lo que dice, que no hay nada oculto. Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida? Sentimos un cambio de conducta. Nos empezamos a conducir diferente cuando aplicamos la palabra, ese mensaje que el pastor le está dando aquí a ustedes, ¿verdad? Entonces, así es que nos vamos dando cuenta que el Evangelio, ¿verdad?, se va a convertir quizás en otra prédica esto. Entonces, pero yo lo que quería era resumírselo, pero leí 2 Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda persona que da su corazón a Cristo mantiene limpio el corazón y el Espíritu Santo da fruto. Como decía el pastor, para que dé fruto al 30, ¿a qué dice? 60 y al 100 por uno. Entonces, cuando el corazón está limpio, aplicamos esta palabra que nos está dando aquí, entonces viene y se manifiesta fruto, ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto? Lo leí también que en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagáis vanagloriosos, dice, irritándonos unos a otros, enviándonos unos a otros. Entonces, esta palabra, cuando la ponemos por obra, el Espíritu Santo está feliz aquí y va a usar a las personas como lo está usando Él con la alabanza, como se deleitó Él por primera vez.
¿Por qué? Porque él está sintiendo aquí que el Espíritu Santo lo está animando a ponerse enfrente de usted. No crea que es fácil venir aquí a cantar. Cuando uno empieza, pero ya el Espíritu Santo ya lo está, ¿verdad? Lo está usando, lo está empezando. ¿Por qué? Porque está dando fruto lo que está poniendo acá. Entonces, un llamado a darle entrada a Jesucristo al corazón. Les hice ese llamadito esa vez, ¿verdad? Donde decía Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy. Les hice un llamado a dejar que Cristo entrara a su corazón esa vez. El que tiene limpio el corazón verá a Dios. Eso está en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y aquí le puse la fecha. Allí terminé y ministran. Bueno, ahora eso fue lo que le compartí aquella vez. Cuando yo vi esto, me di cuenta que por algo me estaba poniendo el Señor compartir lo demás, ¿verdad? Y el tema que no le voy a llamar temita, el tema que Dios me dio para compartir aquí también, se llama la recompensa por guardar la palabra de Dios. La recompensa por guardar la palabra de Dios. ¿Sabe qué? El pastor lo está preparando a usted porque un día el Señor le va a placer venir a levantar una iglesia de aquí, de Tobopala, ¿verdad? Para eso lo está preparando el Señor a usted usando su pastor, ¿verdad? Entonces Dios me está inquietando a predicar a mí de la venida del Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los predicadores están descuidando de hablarle al pueblo. Y no importa que sea una iglesia pequeña con pocos miembros, pero si usted se está preparando un día, cuando menos acuerde, puede ser de aquí, puede ser de su casa, puede ser donde usted esté, va a ser levantado y se va a unir juntamente con los miembros de otras iglesias que se han consagrado como Dios quiere que nos consagremos. Entonces, la recompensa por guardar la palabra de Dios. Si usted ahí no puede tomar nota, cosa que yo recomiendo eso de tomar una notita de los versículos que se leen, porque sabe que eso es lo que a mí me ha dado vida en este caminar, ¿verdad? Si yo solo lo que escucho aquí en la iglesia, digamos, si yo soy un miembro, solo lo que el pastor me dice, cuando me voy, se le olvida a uno, ¿verdad? Pero si uno toma nota, pero sobre todo que si usted captó la palabra que aquí se le da, y usted la deja entrar esa palabra, escribirla aquí en el corazón, allí va bien escrita y bien guardada, porque el Espíritu Santo le va a recordar esa palabra que cuando en el momento preciso que usted la necesite. Entonces, hay una recompensa por guardar la palabra de Dios. ¿Y cuál es la recompensa? Es que usted un día va a ver a Dios. Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el que obedece la palabra de Dios se va a poner en obediencia a ella y se va a ir limpiando. Y el versículo que leímos allá en el tema que le prediqué aquella vez, ¿qué decía? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, el versículo en el libro donde voy a leer es en San Juan 14:1. Voy a hablar de lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice el 14:2, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, la recompensa de obedecer la palabra de Dios es que vamos a ir a esas moradas eternas que están siendo preparadas para cada uno de aquellos que son fieles. Entonces, uno de los discípulos le dice a Jesús, muéstranos el camino. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino, les dijo Jesús. Entonces le dice, pero nosotros no sabemos el camino. Pero les dice él, si me han visto caminar a mí, caminen como yo estoy caminando y de esa manera van a llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante ser imitadores de Cristo, ¿verdad? De Cristo. ¿Y cómo vamos a ser imitadores de Cristo si no leemos la palabra para ver cómo Él se condujo? Entonces, por eso es importante la lectura de la palabra. Yo tengo una pasión grandísima por conseguir Biblia. Si aquí hay miembros que no tienen Biblia, yo estoy orando para que el Señor provea al pastor.
con mano mala estaremos hablando ahora y yo ayúdenme a orar por eso, porque no solo aquí puede haber necesidad de que las personas tengan Biblia, hay otros lugares donde necesitan Biblia, ¿verdad? Y yo anhelo para que usted pueda escudriñar la Escritura, porque de esa manera usted va a ir conociendo y también poniendo en práctica lo que su pastor le está dando aquí. Entonces, cuando este discípulo le dice a Jesús, muéstranos el camino, él les estaba diciendo, ustedes ya saben el camino porque me han visto caminar, me han visto hacer las cosas que yo hago, hagan lo mismo ustedes y eso los va a llevar al Padre. Entonces, cuando uno de los discípulos le dice, muéstranos el camino, Jesús le contestó y le dice, el 14:6 le dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros empezamos a obedecer la palabra? Nos empezamos a conducir diferente, como le decía en el mensaje anterior la vez pasada, ¿verdad? Empezamos a cambiar de conducta, nos vamos pareciendo más al Señor y eso es precioso. Entonces, gracias, mi esposa. Entonces, fíjense que, pero mire qué tremendo lo que dice la palabra. En el 14:23, Jesús dice algo aquí. Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, dice, guardará mi palabra. Y mi Padre, lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. De la misma manera le puedo decir yo, esta palabra Dios puso en el corazón que la compartiera. ¿Y sabe qué? Ya le compartí a otra iglesia este mensaje. Pero el Señor me dijo, ¿sabe por qué? Se lo digo aquí con lágrimas en los ojos. Por eso quería yo encontrar el mensaje que le había dado la vez que yo vine. Porque yo le decía a papá, no vaya a ser que le esté repitiendo un mensaje que ya le di. Y ellos lo hayan aburrido quizá. Porque algunos de esa manera toman la prédica repetida. ¿Y sabe qué? No debía de ser así. Yo cuando escucho un mensaje, yo nunca me canso de escuchar un mensaje, ¿verdad? Esto me lo voy a estar alimentando yo también. Por eso tengo a mi hijo ahí grabando eso. ¿Por qué? Para seguirme alimentando yo. Porque eso me compromete a mí también como mensajero, como hijo de Dios, ¿verdad? No solo quererle dar que usted se coma esta comida y yo comerme otra. No, yo también me la estoy comiendo porque yo amo al Señor. Y quiero, ¿verdad?, vivir esa palabra. Quiero amar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay promesa. ¿Qué dijo Jesús? Dice, si alguno me ama, dice, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, dice, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Esto lo estaba diciendo Jesús. Fíjense que cuando empezamos a poner en práctica la palabra de Dios, empezamos a sentir paz, no importa que la situación esté difícil. ¿Saben qué? Porque hay promesa, porque tenemos promesa de parte del Señor que iba a enviar a alguien que se llama Espíritu Santo como consolador para que en los momentos difíciles nos consuele, nos dé paz. Amén. Muchas veces vamos a tener situaciones difíciles económicas, la cosecha quizás no va a ser buena, qué sé yo. Pero como tenemos promesa y la recompensa de obedecer la palabra de Dios, hay infinidad de promesas y una de ellas es esa. Que Dios nos va a amar si amamos la palabra, ¿verdad? Y también es promesa del Señor, ¿verdad?, que nos ha enviado un Espíritu que se llama Espíritu Santo para que nos dé paz, nos guíe, nos dé amor. Compartía con el pastor en el camino que a veces yo he tenido experiencia con personas que se han portado mal conmigo, con mi esposa, quizás con mis hijos. Pero ¿sabe qué? El amor que Dios me ha dado me hace que yo lo perdone y no le ponga cuidado. Y después somos grandes hermanos amigos, ¿verdad? Y eso es bonito, ¿no le parece? ¿Verdad que es bonito eso? ¿Verdad? Entonces, el amor nos hace, fíjense que esa vez que yo vine, estuvimos del hermano Cristóbal. Y qué rico, nos tomamos un cafecito ahí, y cuando veía a los niños, yo me fui con sus niños y él en mi corazón y su esposa. Y le quise enviar un regalito, y una chamarrita, un abriguito para sus hijitos.
¿Por qué? Porque el amor de Dios es así. Nos une con las demás personas que nunca hemos visto y nos hace sentir. Entonces, esa es la manifestación de irnos alimentando con esta palabra. Perdón que me voy a tomar un traguito ya. Entonces, fíjense que Dios me inquieta decirle esto, porque dice, para ser un cristiano con poder tengo que ser sensible al Espíritu Santo. Él es quien nos lleva a toda la verdad. Esto yo lo escribía cuando le pedí al Señor que iba a compartir a esa iglesia, porque esto lo prediqué el domingo y hoy se lo traigo aquí porque el Señor me puso que lo compartiera aquí también. Y lo voy a compartir en otra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si usted le está poniendo cuidado a esto, va a ver la bendición que se va a llevar esta noche. Amén. Entonces, dice que el Espíritu nos da paz, ¿verdad? Porque es fruto de Él, ¿verdad? Nos da amor, nos da gozo. Entonces, volviendo a lo que le decía, cuando tenemos ese guía en nuestro interior, cosa que es un proceso, no cree que esto es de la noche a la mañana, por eso que es importante, vea al pastor como su padre espiritual para que él lo aconseje y lo ayude a caminar este evangelio, porque no cree que uno ya de la noche a la mañana ya es ya un ser santo que no va a pecar, no. Si somos humanos, estamos en carne todavía. Pero ¿qué dice la palabra? Que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Si estamos anhelando esa vivencia de la palabra, vamos a ir cambiando de conducta, y si el Señor nos encuentra de esa manera, luchando por ser mejor, algo que yo he practicado, y se lo digo, por eso mi enseñanza es bien sencilla, mi mensaje es sencillo, que todo el mundo lo puede entender. Yo a veces cuando me voy para una bodeguita que tengo allá, y me arrodillo un ratito y le digo, papá, yo quiero ser mejor. Quiero ser mejor. ¿Por qué? Porque sé que soy humano, ¿verdad? Entonces, si le pido al Señor que quiero ser mejor, Él se agrada de eso. Porque que lo amo a Él, porque para obedecer su palabra. Entonces ahí le estoy dando muestra de que le amo, porque si quiero ser mejor, es para portarme bien con los semejantes, con los hermanos, con el prójimo, ¿verdad? Amarlo a Él sobre todo, y al prójimo, a mis hermanos. ¿Y el prójimo quién es? Los más cercanos a mi casa. Por eso no es bueno que nos llevemos mejor con los hermanos allá afuera y con la familia, no. Hay que llevarnos bien también. Ahí somos procesados a veces cuando la familia se pone en contra de que vengamos a escuchar esta palabra que nos cambie. Por ejemplo, los jovencitos que andan conmigo recién están conociendo el Evangelio de Cristo, que es cambio de vida. Entonces, ya sus padres se están sintiendo bien que anden con nosotros. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando a hacer cosas que agradan a Dios. Porque el estar aquí, imagínense lo que estoy hablando yo, es de parte de Dios. Entonces, ¿usted cree que un padre se va a sentir mal sabiendo que a los hijos lo que le está aconsejando es a ser mejor persona a través de la palabra? Sus padres sienten bien. Pero si supieran que andan por una fiesta por allá, estuvieran preocupados a qué hora van a venir, ¿verdad? A ver qué les puede pasar allá tomando, qué sé yo. Entonces, qué bonito es este evangelio, porque nos cambia la vida. ¿Para qué? Para que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Esto lo dice en el 14:17, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ustedes, hermanos, ustedes ya le están conociendo, porque desde el día que recibieron a Jesús como su Salvador, el Espíritu entró a hacer morada en ustedes. Entonces cada día ustedes se van limpiando, yo me voy limpiando también para ser mejor criatura aquí en la tierra, y otros van a querer venir aquí, y este templo se va a agrandar más, ¿verdad? Amén. Se va a agrandar más. ¿Por qué? Porque otros van a ver su conducta, y usted ya se conduce diferente, y van a darse cuenta que el Evangelio no es religión, sino que es cambio de vida, y qué precioso. Entonces mire, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Cómo lo conoce usted? Porque ya está sintiendo paz en ciertas circunstancias. Porque cuando tenemos al Espíritu del Señor, ya ahí empieza a haber paz en nuestros corazones. Y entonces, lo precioso es que no nos dejará huérfanos, dijo el Señor. Es una promesa que el Señor hizo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice. Le estaba diciendo a los discípulos. Y sabe que el mensaje que predicó a sus discípulos, Jesús, le dijo, para que todos los que crean el mensaje que ustedes van a dar, sean uno. Entonces allí nos incluyó a nosotros. Entonces no estamos huérfanos. Y el cristiano, desde que se da cuenta que Dios está con él,
vivimos felices. ¿Sabe por qué? Porque allá en el campo donde usted trabaja, donde usted está, usted preséntele a Dios su trabajo, su cultivo y dígale, Padre, dame buena cosecha hoy. Hable con ese Dios porque es verdad. Amén. Amén. Es verdad. Amén. Yo le decía al pastor que cuando yo me fui, después de que me fui de aquí, yo quería mandar una ropita para los niños. Y yo le pedí al Señor, pero no tenía recursos, estoy llegando. Y de pronto me aparece la ropa. Pero de pronto, los recursos para mandarla. Luego mando la ropa. Y mire dónde la tengo, ahí la tengo la ropita. Hoy lo puedo dejar bien bonito a los niños acá. Con su abriguito para el frío, bien precioso van a ver, porque vienen unos abriguitos que están buenos. O sea, es una ropa, algunas está usada, pero es de gente sana. Yo le garantizo 100% porque alguna es de hijos de hermanos en Cristo, otra es de una escuela y yo la lavo. ¿Sabe qué? Antes de lavarla esa ropa le caen lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque yo amo a Dios y amo a mis hermanos. A donde quiera que yo voy, siento un amor por las almas. Bueno, tanto para aquellos que no se han convertido como para los que ya son cristianos. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no estoy huérfano, en los momentos donde no tengo muchos recursos, lo único que le digo, papito, tú sabes que yo anhelo llevarle una ropita a mis hermanos allá, a los niños sobre todo. El Señor me la da y ahí la tengo. Entonces, manifestaciones, ¿verdad?, de Dios. Cuando empezamos a hablar con Dios, usted cuando antes de que siembre la papa o lo que usted siembre, dígale, Señor, yo quiero que te manifieste en esta cosecha, que sea buena, empiece a bendecir la tierra, empiece, ¿verdad? En toda actividad que usted haga, ponga al Señor, ¿verdad? Y verá, cuando vea la cosecha, usted va a decir, qué precioso es Dios. Y si algo pase, la cosecha no sirve, dígale, Señor, gracias, tú sabes por qué hacen las cosas. No reniegue, ¿por qué? Porque usted sabe que Dios lo ama. Si usted está guardando la palabra del Señor, Dios lo está amando mucho. Y nosotros debemos de darnos cuenta que Dios es un Dios milagroso. Amén. Dios es un Dios milagroso. Y es alcanzable para todos, ¿verdad? Porque yo vengo de un lugar donde hablábamos la otra noche con mi esposa, ¿verdad? Donde descalzo, y ahí donde cocinaba mamá, puro lodo, o sea, y allí yo veía la manifestación de la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque mamá era una mujer que amaba a Dios y obedecía a su palabra. Y ¿sabe qué? Se manifestaba el Señor tremendamente la provisión, hasta para compartir con otras personas que estaban de bajos recursos. Entonces yo veía la manifestación de Dios. Entonces yo puedo dar testimonio que es verdad que el que ama la palabra de Dios y la guarda en el corazón, la pone en práctica, Dios lo ama y se manifiesta, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta? En milagros de provisión, en salud, de muchas maneras Dios se manifiesta. Entonces yo le recomiendo, hermano amado, que le pida a Dios, usted que quiere conocerle más, y esas manifestaciones de Dios en su vida son las que le van a hacer mantenerse en momentos difíciles, ¿verdad? Porque usted ya sabe que es verdad, que el Evangelio de Cristo es verdad. Porque si no, yo 300 hubiera dicho esto es mentira. Pero yo he visto la manifestación de la gracia de Dios en los que le amamos, y yo por eso le recomiendo. Entonces hay personas, y quizá aquí puede haber alguien que diga, yo no he recibido un milagro de parte de Dios. No se preocupe, porque hoy puede empezar el Señor. Amén. ¿Verdad? Hoy puede empezar con usted. Atesore lo que yo le estoy compartiendo, porque esto viene de parte de Dios. Entonces cuando yo estaba escribiendo esto, me ponía el Señor que le dijera a las personas que le voy a seguir compartiendo este mensaje, porque esto es para prepararlo, ¿sabe para qué? Para terminar en lo que estábamos ahora, cuando empezamos, alabando al Señor, ¿verdad? Porque para eso que nos vamos a ir, para alabar a Dios por una eternidad. Si no, le aseguro que si no predicamos este Evangelio, la verdad que vamos a estar engañados, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor nos da los privilegios, ¿verdad? El pastor lo está capacitando a usted, nos da el privilegio a nosotros para que le traigamos ese mensaje sencillo que lo puede entender usted, ¿verdad? Porque está al alcance de todo. Entonces, hay personas, me ponía el Señor, que quieren recibir
mi manifestación. Hay personas que quieren recibir un milagro y me claman. Pero ¿qué pasa? Cuando les presentan el sacrificio de mi hijo, no me quieren recibir y por eso no reciben mi manifestación. ¿Por qué? Porque no le están amando. Entonces, primero se recibe al que hace el milagro.